Las denominadas guías oficiales de Dragon Ball suelen ser citadas con excesiva autoridad por algunos seguidores, al punto de colocarlas por encima de la propia obra original. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que dichos materiales presentan una serie de errores notables y contradicciones evidentes. En este análisis expondremos múltiples ejemplos que ilustran con claridad las inconsistencias y falencias de estas famosas guías, con el fin de demostrar por qué su credibilidad debe ser puesta en cuestión frente a la narrativa central y las fuentes primarias de la obra. La primera contradicción significativa proviene de la propia página oficial de Toei Animation, en una mención realizada en el marco de Dragon Ball Kai. Ahí se afirma que Goku, durante su enfrentamiento contra Vegeta, pertenece aún a la denominada clase baja. Este señalamiento resulta claramente erróneo si se contrasta con la misma lógica interna de la obra. Tanto Raditz como Nappa son catalogados como guerreros de clase alta, y sin embargo, ambos son ampliamente superados por Goku en dicho combate. En consecuencia, mantener la clasificación de clase baja frente a un rendimiento que excede con holgura a otros Saiyajins de mayor rango constituye una contradicción evidente y un ejemplo de la falta de rigor en estas guías oficiales. La segunda contradicción proviene nuevamente de la página oficial de Toei Animation, también en el contexto de Dragon Ball Kai. En este caso, se sostiene que, para llevar a cabo la fusión, es necesario que ambos guerreros posean exactamente el mismo poder. Tal afirmación resulta inexacta, pues en la propia obra Goku explica de manera explícita que lo requerido es que los niveles de poder sean semejantes, no idénticos. La diferencia no es menor, mientras que el término igual establece una equivalencia absoluta, el término semejante admite un rango de proximidad razonable, lo que se ajusta mucho mejor a la dinámica mostrada en la serie. De forma indirecta, esta misma descripción conduce además a una conclusión igualmente errónea: la idea de que Goku y Gohan poseen el mismo poder en ese momento. Sin embargo, la narrativa de la obra deja claro lo contrario. Gohan, tras haber descuidado su entrenamiento, se encuentra en un nivel de fuerza inferior al de Goku y Vegeta. Por lo tanto, la afirmación de Toei no solo tergiversa las condiciones de la fusión, sino que también contradice el propio desarrollo argumental de los personajes. Otro error relevante se encuentra nuevamente en la página oficial de Toei Animation respecto a Dragon Ball Kai. Allí se sostiene que Piccolo, al portar su ropa pesada, rivaliza únicamente con el poder de número 17. No obstante, esta afirmación contradice de forma directa lo expuesto en la propia serie. Durante la saga de los androides, es el mismo número 16 quien declara que la fuerza de Piccolo es comparable no solo a la de número 17, sino también a la de número 18. Esta diferencia no es trivial, ya que limita artificialmente el alcance del poder de Piccolo en ese punto de la historia, reduciendo lo que en realidad fue una demostración de poder mucho más amplia. En consecuencia, lo afirmado por Toei constituye una tergiversación de los hechos narrativos y un ejemplo más de la falta de precisión que caracteriza a estas guías oficiales. Otro error relevante se encuentra nuevamente en la página oficial de Toei Animation en relación con Dragon Ball Kai. En esta ocasión, se afirma que el poder de Androide 16 es equivalente al de Cell, colocándolos al mismo nivel. Sin embargo, la obra original establece una distinción clara. Androide 16 posee un poder semejante al de Cell, pero no idéntico. La diferencia es fundamental, ya que semejanza implica cercanía o aproximación en el nivel de fuerza, mientras que igualdad supone una equivalencia absoluta, que nunca se muestra en la narrativa. Este error no solo distorsiona la verdadera jerarquía de poder en la saga, sino que además introduce una confusión innecesaria respecto a la progresión de Cell como antagonista.
Por ello, la afirmación de Toei debe considerarse otra tergiversación de los hechos canónicos presentados en la serie. Quinta contradicción. Un nuevo fallo, atribuible a Toei Animation, se encuentra en la caracterización de Androide 16 dentro de Dragon Ball Kai. En la página oficial se sostiene que parece poseer un poder superior al de los androides 17 y 18. Este planteamiento resulta problemático por dos motivos. Primero, porque no se trata de una afirmación categórica, sino de una apreciación ambigua que deja lugar a dudas. Y segundo, porque contradice de forma directa lo establecido en la propia obra. Desde su primera aparición, el Dr. Gero, creador de los androides, declara explícitamente que Androide 16 fue diseñado con un poder superior al de 17 y 18, eliminando cualquier margen de incertidumbre. Por lo tanto, la ambigüedad introducida por Toei Animation no solo debilita la claridad del canon, sino que además genera una percepción errónea sobre la jerarquía real entre los androides. Se trata de otro ejemplo de cómo estas guías oficiales, en lugar de aportar rigor, tienden a sembrar contradicciones con el material original. Sexta contradicción. Otro error evidente por parte de Toei Animation se encuentra en la descripción de Shenlong. En su página oficial se sostiene que el dragón puede cumplir cualquier deseo, sin limitación alguna. Tal afirmación es errónea, pues la propia obra se encarga de establecer de manera reiterada que los poderes de Shenlong están sujetos a restricciones claras. Entre ellas se incluyen la imposibilidad de conceder deseos que superen las capacidades de su creador, Kami o Dende, según la etapa de la serie. La incapacidad de destruir a seres significativamente más poderosos y la limitación en cuanto a la cantidad y tipo de resurrecciones que puede otorgar. En consecuencia, presentar a Shenlong como un ente capaz de cumplir lo que sea, constituye una tergiversación directa del canon y otro ejemplo del descuido con el que estas guías oficiales han sido elaboradas. Séptima contradicción. Otro desacierto de Toei Animation se encuentra en la afirmación de que Freezer es el hombre más fuerte del universo. Tal declaración resulta problemática, ya que en el momento en que se realiza, Goku había alcanzado la transformación en Super Saiyajin y se encontraba presente en la misma batalla. La propia obra, así como menciones oficiales del autor, dejan en claro que Goku en estado de Super Saiyajin supera a Freezer en poder. Por lo tanto, sostener que Freezer es el más fuerte del universo implica ignorar los acontecimientos narrativos de la saga de Namek y desvirtuar la lógica interna de la historia. Este error no solo refleja una falta de rigurosidad en la redacción de la guía, sino que también perpetúa una idea equivocada acerca de la jerarquía de poder en uno de los momentos más emblemáticos de Dragon Ball Z. En Dragon Ball Super, Toei Animation incurre en otro error de carácter generalizador. En relación con el torneo del poder, se afirma que en dicho evento se reúnen los personajes más fuertes de la historia. El problema de esta afirmación es evidente. Al plantearse de manera absoluta, conduce a una contradicción inmediata con la escala de poder previamente establecida en la obra. Bajo esa lógica, personajes como Muten Roshi quedarían implícitamente al mismo nivel o incluso por encima de fusiones como Vegeto Blue del arco de Goku Black, lo cual resulta insostenible tanto desde la narrativa como desde la coherencia interna de la serie. Este tipo de declaraciones, al optar por la exageración y la generalización, no solo deforma la verdadera jerarquía de poder, sino que también generan confusión en la interpretación del canon. Constituyen, por ende, un ejemplo más de cómo las guías de Toei Animation
carecen del rigor necesario para ser tomadas como una fuente de autoridad superior a la propia obra. Un nuevo error de Toei Animation aparece en relación con Dragon Ball Super, específicamente en la caracterización de Cabi. En la guía oficial, se sostiene que, en estado base, su poder es casi equiparable al de Vegeta. Esta afirmación entra en contradicción directa con lo mostrado en la obra. El propio Vegeta, durante su enfrentamiento con Cabi, declara explícitamente que ambos poseen el mismo poder en sus formas normales. La diferencia radica más bien en la falta de experiencia y dominio de Cabi frente a la veteranía de Vegeta, y no en una supuesta brecha de fuerza base. Por lo tanto, al introducir la palabra casi, la guía oficial distorsiona un detalle confirmado en la narrativa y crea una disparidad innecesaria con lo que efectivamente se establece en la serie. Este es otro ejemplo de cómo las afirmaciones de Toei Animation pueden resultar inconsistentes con el propio canon.